Muchas gracias, profesor José Ángel Aquino, ex miembro de la Junta Central Electoral y una de las personas más versadas sobre el tema del momento, las primarias. Él es autor de Elecciones Primarias, donde hace un análisis, una reflexión sobre todos los detalles en el marco de América Latina, de las primarias y los partidos políticos. Vamos a ver, su bola de cristal, ¿qué es lo que dice? Porque la FINJUS está planteando que no se deberían aceptar elecciones en el año 2020 sin una ley de agrupaciones, de partidos políticos y la reforma de la ley electoral. ¿Qué usted piensa sobre ello? Bueno, Digo, días. Una cosa es lo que se debería y otra cosa es la realidad, pero nos gustaría escuchar su posición al respecto. Gracias por la invitación, Ana Mitira Alberto. Sin ninguna duda, el tema de las primarias es un tema central de la ley de partidos. En este momento, cuando se hizo la propuesta inicial de la ley de partidos, me retrotraigo al año 1998. No estaba previsto... Hace 20 años. No estaba prevista la propuesta de primarias como tal. Es más, la propuesta de la Junta que salió en el 2011 tampoco la preveía, sino que dejaba a la libertad de los partidos la modalidad para que escogieran sus candidatos. Ahora, tuvimos una realidad en los últimos procesos electorales. Los partidos políticos dominicanos comenzaron un proceso de primarias ascendente a partir de la llamada Fórmula Valle, el PRD, en el año 1981. Y ese proceso de primaria fue ampliándose, fue siendo más participativo, hasta que de repente, digamos, en el proceso del 2012, las encuestas, las designaciones voluntarias sustituyeron a las primarias y cesó entonces la participación de la militancia en la escogencia de sus candidatos, con excepción del caso del PRM, que la hizo únicamente para el nivel presidencial. Entonces, en gran medida vivimos un retroceso interno en materia de democracia en los partidos políticos y por eso todos veíamos, bueno, si los partidos políticos logran ponerse de acuerdo en una modalidad de primaria, sería saludable, por lo menos en el caso de los partidos que tienen mayor militancia, ¿verdad? Sin embargo, evidentemente, los últimos signos dicen que no hay acuerdo en el Congreso. Y la verdad es que la fórmula que se estaba manejando últimamente a mí no me gustaba mucho. Eso no existe en ninguna parte del mundo. De elecciones primarias con padrón cerrado en una parte y abierto en otro. O sea, eso plantearía un reto muy alto en materia de los controles para poder y hasta la manejar la organización, la participación, cómo manejar un padrón interno y cómo manejar un padrón abierto. Y está el gran tema que hemos planteado varias veces, que los partidos políticos no tienen padrón electoral depurado. Y yo creo que una demostración de eso es la reciente convención del PRM, que todavía no ha dado los resultados y que a pesar de que los dos principales cargos ya estaban definidos, porque estemos claros, eran cargos que tenían el apoyo de los principales líderes de ese partido. Pero a pesar de eso no ha sido posible dar resultados. No se le entregó a ningún precandidato el padrón previo. Entonces, nosotros tenemos ahí un gran problema. El tema del padrón abierto es que el padrón abierto te transforma totalmente el sistema de participación política y es una medida que ningún país ha implementado sin consenso. O sea, no es una medida que se aconseja que solamente la imponga un partido o un sector de un partido. Para un padrón abierto tendría que estar de acuerdo todo el espectro político partidario. Eso sería lo apropiado. Porque es una regla fundamental. Eso significa que a su juicio, en estos momentos es impracticable la imposición o la decisión que se tome sobre... Es que yo creo que la decisión que se tome es que no se va a aprobar, por lo menos la primaria, en la ley. Quizás... ¿Y por qué tanta irracionalidad? Porque lo que usted está planteando lo han hecho otros expertos independientes. Hemos visto a organizaciones, no solamente de la sociedad civil, inclusive partidos políticos y hasta entidades eclesiásticas, pronunciándose en ese sentido y sin embargo se sigue insistiendo en las primarias abiertas. Bueno, lo que sucede es que también recuerde que la política, como decía Bobbio, es el rostro demoníaco del poder, o sea, hay un enfrentamiento por el poder descarnado
hay personas que hacen sus cálculos, me conviene más una primaria abierta, me conviene más una cerrada. Son cálculos subjetivos, porque a veces después que tú apruebas la regla sucede que lo que tú pensabas que te convenía, no te convenía. Pero a fin de cuentas, la política vive de eso. La política vive de cálculos. Y sin ninguna duda, eso ha sido hasta ahora más determinante. Pero yo pienso que independientemente de que se apruebe o no la ley de partidos, tendremos elecciones presidenciales, congresuales y municipales, y qué bueno que la tendremos, porque República Dominicana no ha, digamos, roto ninguno de sus periodos constitucionales. Desde pero vamos a tener más de lo mismo. Más de lo mismo significa repetición del clientelismo político en demasía, si se quiere. Esto implica compra de lealtades, transfugismo, poca equidad y el uso de los recursos del Estado en los procesos, inclusive en los procesos organizativos, porque el que tiene más dinero puede hacer más publicidad, más propaganda de manera incriminada. Hasta ahora no se ha regulado eso. Bueno, yo no creo, digamos, que una ley de partidos y una ley electoral solucionen de manera instantánea esos problemas, que son problemas de fondo del sistema de partidos dominicanos, como el clientelismo, el patrimonialismo, el rentismo. Pienso que pueden ser instrumentos para comenzar a mejorar el tema. México tiene 20 años haciendo reformas y ha avanzado en muchos aspectos. Nosotros tenemos ahora la posibilidad, y lo ha dicho el presidente de la Junta Central Electoral, de que si no se aprueba la ley de partidos y ley electoral, se van a adoptar una serie de resoluciones, por lo menos para comenzar a trabajar. Sería un para comenzar lo que no pudo hacer la Junta Central Electoral de la que usted formó parte. En definitiva, usted lo que vislumbra que el tranque entre Leonel Fernández, porque hay que llamarlo por su nombre, el expresidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, en su ambición de continuar en el poder, eso va a determinar que aquí no haya ley de partido. Entonces, el camino que tenemos es, bueno, Guillermo Moreno presentó ante la Junta Central Electoral un itinerario de cuáles serían las medidas que la Junta Central Electoral debería estar compelida a adoptar. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, pero el gran problema es que una parte, la Junta Central Electoral puede adoptar medidas en materia del proceso electoral. Exactamente. No de la vida interna de los partidos. Claro. Y las últimas experiencias que tuvimos en las elecciones internas de los partidos fue, recuerden, hubo un proceso que terminó con 3 muertos. Es decir, el caso de la violencia política, que ahora hay países de la región como México que lo está azotando, se está también viendo en República Dominicana. Y mira, una de las principales razones, por ejemplo, que influye en que no haya una participación más positiva de la mujer en los procesos electorales es la violencia. Y la falta de reglamentación también. Sí, porque si hay reglamentación, si hay equidad en la competencia interna, pues probablemente hay más posibilidad para los sectores. Mientras hay más regulación, hay más posibilidad para los sectores que tienen menos poder político, económico, social. Claro. Y que lo que ofrecen es honestidad, capacidad de trabajo. Que lo que ofrecen es un programa, un sueño, una esperanza. Sí, sí. Entonces, si no hay regulación a nivel de los partidos políticos, vamos a tener procesos internos muy complicados, muy conflictivos, y eso es malo para las elecciones. ¿Y qué piensa? ¿Hay tiempo todavía para aprobar? Hay que decir que hay que recordar, porque a veces se nos olvida, que son 2 proyectos de leyes, los que están en la agenda legislativa. La ley electoral y la ley de partidos políticos. ¿Hay chance para que estos proyectos, en el contexto actual, que usted conoce, nosotros conocemos, de desunión en el PLD y de confrontaciones? Bueno, la legislatura no ha terminado. No. Faltan todavía muchos días, digamos, con la posibilidad de que se extienda de manera extraordinaria hasta el propio mes de agosto. Pero si no se aprueba en esta legislatura, evidentemente ya se colocaría la Junta Central Electoral en una situación difícil para implementar esas disposiciones. Pienso que la propia Junta ya estaría obligada a pensar en un proceso electoral en el cual tome algunas medidas que la Constitución le faculta para regular el tiempo de campaña, el acceso a los medios de comunicación,
Ya eso de cara a las campañas electorales. Pero el gran problema nuestro, señores, ¿Cómo en serían los principio candidatos? va a ser la elección de los candidatos en los diferentes partidos, porque hay muchos intereses. No solo a nivel presidencial, ¿verdad? No. Hasta un Sino regidor. hasta alguna un regiduría. Bueno, las muertes que vocal hemos de un tenido son por distrito regiduría. municipal. Hasta ahí se pelea. ¿Por qué? Porque, estemos claros, nosotros tenemos un sistema clientelista y patrimonialista en el cual muchas veces las personas que van a esas posiciones lamentablemente no van con el objetivo de servir a la ciudadanía, a ejecutar un programa político, sino de beneficiarse. Y entonces ya ahí se está discutiendo por intereses, se está discutiendo por empleos, se está discutiendo Y por hay gente clientela. que invierte en eso. Y con el agravante de que la situación de clientelismo es reforzada, y ustedes vieron el estudio que salió en estos días, por una situación en el sector privado en materia de salarios muy baja. Nosotros tenemos un sector privado que paga salarios mucho más bajos que el sector público. Entonces, ¿qué es lo natural? El incentivo Que la gente quiera irse al donde sector se paga público. mejor y trabaja menos. Y trabaja menos. Entonces Se ahí le se pagan más y trabaja fomenta más el proceso de clientelismo político. Ya, yo ahorita comentaba que era una irresponsabilidad de los dos principales líderes del Partido de la Liberación Dominicana no sentarse en una mesa de diálogo. Le piden a la sociedad que dialogue, le piden a la gente que... Pero ellos no. Pero ellos no lo hacen. Porque están poniendo en peligro también una ley que, como usted señalaba, ha sido resaltada como vital para la democracia, los procesos de construcción de la democracia en República Dominicana. Y que la ley ¿Qué tiene... usted piensa bueno, sobre eso? Sin ninguna duda, yo siempre estoy a favor del diálogo, de la concertación, pero tenemos, repito, que recordar que ahí también hay una lucha Por el poder. por el poder. Pero tiene derecho Como un la hay partido también- político a involucrar a un país en la lucha por sus propios intereses internos, porque en definitiva son sus intereses. Yo pienso que ahí el tema no es de derecho, sino de realidad. O sea, en la realidad los partidos políticos, no solamente aquí, en diferentes partes del mundo, muchas veces sus disputas internas llegan a afectar el curso normal de la sociedad. ¿Y cómo se puede llegan a valorar afectar eso? la economía, llegan a afectar la vida cotidiana de las personas. O sea, más en estos países donde el impacto del Estado y de la política todavía es tan grande, en todos los sectores. El primero en el sector privado, que a veces dice, yo no quiero que el Estado intervenga, pero sí quiero que me dé exoneraciones, sí quiero que Sí. me dé, me Que le fortalezca, mantengan que los me dé subsidios. contratos, etcétera, etcétera. Sí. Hay ahí un tema, desde luego, que no se puede perder de vista. La ley de partidos no es solamente el tema de primarias. No, por O supuesto. sea, uno de los acuerdos puede ser, bueno, no podemos de acuerdo con la primaria, avancemos en las otras cosas. Vamos a avanzar en el tema de la educación política. Vamos a avanzar en el tema del control del financiamiento interno de los partidos. Vamos a avanzar en el tema de la paridad. Ya no podemos hablar de cuotas. La Constitución establece paridad. Tenemos que avanzar en esa paridad. 50-50, no solamente en candidaturas, 50-50 en organismos de dirección. ¿Y sería posible eso, ¿verdad? Que se conociera ese tipo de acuerdo, donde se supone que no habría mucho conflicto, se supone? Bueno, pero Y dejar de lado las el comisiones asunto de anteriores las primarias. avanzaron en tenían eso. avanzado el proceso. Y había consenso mucho de Y eso. además hay algunas modificaciones que yo veo que le han introducido que no se le habían introducido, Claro, que se pueden sacar. que no deberían estar. Por ejemplo, Sí. la ley actual prohíbe que a los empleados públicos se les haga exacciones, se les descuente de su salario para Y partidos se lo políticos. pusieron en el proyecto en el Senado. Eso estaba en la propuesta Sí, de sí, ley sí, de sí. partidos, que está en la ley actual, y sin embargo se lo quitaron. Sí, sí. O el de las O empresas. sea, que es un retroceso Lo de que se acepten el financiamiento o de aporte. prensa extranjera. Exacto. O De sea que en eso, en la algunos ley actual está- aspectos, eso en la no- ley actual está prohibido. Está prohibido. En algunos aspectos también uno dice, pero bueno, si eso es lo que van a aprobar, pues mejor que lo dejen como está. Sí, como también el financiamiento. O sea, que en vez de poner tope a la cantidad de recursos que se Sí. utilizan, El tope propuesto inicialmente por la Junta Central Electoral realmente fue elevado. Muy bien. Y en la parte de la propuesta de la Junta que buscaba un financiamiento más equilibrado, también se cambió y se volvió al tradicional 80-20. Sí, sí, que es una barbaridad. 80% para los partidos que tienen más de un 5% y 20% para todos los otros. Bueno, hoy hay un grupo político, el Movimiento Patria para Todos, que va para el Congreso, ha anunciado que va a ir al Congreso esta mañana, a exigir que se elimine de la ley electoral el financiamiento a los partidos.
considera que esto, en vez de mejorar, ha pervertido más el sistema partidario dominicano. ¿Qué piensa sobre eso? Bueno, la verdad es que el financiamiento de los partidos no ha cumplido con los objetivos que tenía previsto. Gracias. En principio fue un avance porque recuerden que antes del financiamiento lo que teníamos eran las exoneraciones. Sí. Que el presidente de turno decidía la Discrecionalmente. cantidad y era también un caldo de cultivo Sí, sí, sí. para la corrupción y para una cantidad de maniobras diversas. Por lo menos hoy es transparente y sabemos la cantidad de financiamiento público, no privado, pero por lo menos ese el es público problema, Sí. porque que recibe. Sí, pero ahora, que hay que recordar que eso se hizo pensando que bueno, eliminar el financiamiento privado. o por lo menos limitarlo. O limitarlo, limitarlo. eliminar el Pero la ley no lo financiamiento. limitó. Entonces ahora tenemos financiamiento público y privado. Y además no hay controles del financiamiento privado, porque bueno, Así es. como dice una amiga mía que es experta en este tema, Delia Ferreira, la presidenta de Transparencia Internacional, Sí. tú antes a una empresa de capital multinacional tiene sus reglas internacionales, esa empresa dice, bueno, ok, no hay problema, yo soy la empresa Colgate, por ejemplo, no sé, y te voy a hacer tal aporte, pero a un narcotraficante, tú le puedes pedir algún tipo de control, o a una persona que se dedique al lavado. O sea, ahí lo más peligroso, la falta de controles, no es solamente el que se evite el monopolio del sector privado, que se evite que el sector privado compre un candidato, que es el propósito de Sino la que ley, se evite también sino que se evite el dinero mal el habido. mal habido, el lavado. Entonces, pero bueno, el remedio no puede ser peor que la enfermedad. En ese caso, en el caso del financiamiento, lo primero es que hay que bajar el costo de esta política. Ese es el primer punto de partida. Y para bajar el costo de la política hay que disminuir el clientelismo. La No puede la ser. comisión bicameral, que en principio discutió el proyecto, estuvo de acuerdo en eso. Y que le convenía a todos los partidos. Porque además, dentro de los partidos políticos hay que decir, no todo el mundo es un sinvergüenza, No. hay mucha gente honesta. Pero además hay muchos líderes de los partidos políticos que están viendo cómo personas que vienen de ayer a hoy llegan, Sí, riferos, sí, dueños sí. de una empresa de gas, y Sí, de sí. repente le compran toda la No, militancia y se convierten en líderes. Bueno, en el PLD surgió un movimiento que está planteándose la unidad y la necesidad de avanzar, entre los cuales está Paino Abreu, a quien yo conozco. Es un hombre extremadamente honesto, con una trayectoria en ese partido, miembro del Comité Central, dirigió varias comisiones, dirige una todavía, la de Medio Ambiente. Sí. Y ese hombre no tiene ninguna posibilidad. Claro, Ese tú hablas nada. de un Paino Abreu en el PLD, Claro. de un Vido Medina, o sea, de una serie de Sí, personas sí, o doña Gladys Gutiérrez, que que me dijo a tienen- mí en vida, doña que no Gladys Gutiérrez tienen posibilidad de competir Sí, sí. en este ambiente. no tiene. Pero además, nosotros debemos volver a la política de las ideas, a la política de los programas. Entonces el tema, digamos, trasciende la ley de partidos, trasciende la ley electoral y ya tiene que ver con la cultura política. ¿Estarían los partidos políticos nuestros dispuestos a dar ese paso? Ese es el gran tema, el gran debate, porque eso transformaría toda la política. Recuerden que hoy para hacer política hay que tener mucho dinero. Mucho dinero, así es. Porque Y alrededor poco escrúpulo, de ¿verdad? cada colegio electoral se instala toda una estructura Sí, sí, sí. para captar votantes. Así es. ¿Y cuál sería la condición principal entonces para disminuir, no eliminar Sí. el clientelismo? Bueno, lo primero es comenzar un proceso, no puede ser solamente un solo lado, del sector público hay que comenzar un proceso de controles. La ley electoral nuestra dice que recibir o dar dádivas por un voto es un delito, pero ¿cuántas personas se han sometido? por Claro, esa ley? claro, la sanción, el problema Entonces es la hay un tema sanción de impunidad. de sanción, disminuir la impunidad, y luego, por otra parte, como sociedad, nosotros tenemos que ir pensando en otro tipo de configuración. Este tema de que el sector público sea el único que genere empleos de atracción es un tema grave porque te genera naturalmente una presión, y eso implica una reconversión del sector empresarial, que eso es ya muy Eso no se difícil. logra en 2 días. Porque no, y además que lo que uno está viendo no es que el Es al sector revés. empresarial se va a reconvertir, sino que quiere recortar Claro, cesantía y beneficios de los Claro, trabajadores. claro. Entonces, si nosotros no conseguimos, ¿por qué en esos países el clientelismo no es problema, en los países industrializados? Porque la gente no depende del Estado. de un Porque empleo hay público. un sector privado Claro, que te claro, genera mejores empleos que los del sector público. Sí, sí. El que va normalmente al sector público sabe que tiene una carrera garantizada
pero probablemente su salario, su ingreso, no es mayor que el de que gana en Apple o que el que gana en cualquier multinacional. Se nos acabó el tiempo, pero definitivamente no habrá ley de partido. Bueno, digamos, mi bola de ese- cristal me dice que hay pocas posibilidades de que se apruebe, por lo menos con las primarias. Exacto. Y hasta cierto punto me preocupa que lo que se vaya a aprobar sea ya una ley de Mutilada. partido que se le haya totalmente mutilada, que se le hayan quitado las garras. Pienso que es muy peligroso que los partidos políticos no se piensan que nunca le va a llegar la crisis. Nosotros hemos tenido suerte, porque en este país no ha habido una crisis de partidos, pero esa suerte no puede ser para siempre. Sí. Hoy estamos en posibilidad Miren a Nicaragua. de prevenir esa situación. Claro. Bueno, José Ángel Aquino, muchísimas gracias por haber madrugado Bueno, y acompañado gracias a el día de ustedes. hoy. Siempre Y un arrojar placer. luz a este panorama tan complejo. El panorama preelectoral o electoral político. Muchísimas gracias y a ustedes no se vayan, que tenemos por ahí a representantes de varias fundaciones de héroes y de mártires de la República Dominicana con quienes vamos a conversar.